Cuando sales de la tormenta, no eres la misma persona que entró en ella. De eso se tratan las tormentas. Cuando te haces el fuerte, terminas por abandonarte a ti, que eres quien nunca se dejará solo. Es tiempo de una pausa y una charla para unir fuerzas. pensar en nuestros hijos, Es tiempo de hacer las paces. llegar a acuerdos. Es tiempo de priorizar lo importante y no lo urgente. Es tiempo de más puentes y menos muros. Es tiempo de hacer equipo para hacer familia. Estás disfrutando Café para Dos. Pero muy buenos días, familia bonita de Valora Radio y de Café para Dos. Bienvenidos a este su programa y a este su rinconcito tapatío, desde el cual tu servidora Jessica Lleros y bueno, por supuesto también Sammy Mesina nos damos cita los martes en punto de las 9 de la mañana para coincidir contigo, para abrazarnos, para disfrutarnos y disfrutar este Café para Dos. ¿Cómo estás, Sammy? Hola, mi querida Jessie, muy buenos y benditos días. Estoy con la 5B. Muy bien, de buenas, bendecida, en batalla y en victoria. Quiero hacer énfasis en esta batalla. Si en tu camino no te encuentras con el diablo, es que vas en la misma dirección. Santo cura de Ars. ¿Tú cómo estás, mi Jessie preciosa? Contentísima como cada martes. La verdad es que además de todo emocionada por el tema del día de hoy, porque creo que es algo que urge llevar esta buena noticia de que bueno, pues el dolor es parte de la vida. El dolor compartido va a ser mejor comprendido. Hay ocasiones en las que el dolor necesita ser compartido para que entiendas qué está pasando ahí adentro. Si le damos voz en un espacio seguro, seguramente Dios actuará y te irá marcando la pauta de hacia dónde caminar. Así es que de verdad que hoy, en medio de Cuaresma 2025, ya creo que un poquito más para allá que para acá, porque ya se nos acerca la Semana Mayor, la Semana Santa. Bueno, pues queremos invitarte a que compartas con nosotros este programa y a que compartas con los otros este Café para Dos. O sea, dale clic a esta flechita que es compartir para que seamos más los que podamos llegar a reflexionar acerca de esto. En ocasiones de verdad decimos, no, yo soy fuerte, no siento dolor, no tengo por qué hablar de eso con nadie, yo puedo con todo. Y lo que está pasando es que no estás abrazándote, acompañándote, mirándote, te estás abandonando, incluso muchas veces te estás traicionando porque no le estás dando espacio a eso que eres, que es esa sensibilidad, esa necesidad de saberte acompañado, de saberte sensible, de saberte débil y vulnerable, porque es ahí donde podemos realmente encontrar la fortaleza de Dios, ¿no, Sammy? Así es, mi querida Jessie, pues ya lo saben, querida familia de Café para Dos, esperamos que ya tengan lista su té. Yo ahora estoy tomando té porque me puse gobierno, sí quería un café, pero dije, no, Sammy, ya tomaste café. Bueno, pues voy a tomar té y recordarte que el mejor té es amarte, respetarte, valorarte, mirarte como Dios te mira, con misericordia y con libertad, abrazarte cuando menos crees que lo mereces, porque es cuando más te necesitas. Y antes de entrar de lleno al tema, pues quiero invitarte también a que nos unamos en oración. Vamos a pedirle a nuestro Señor que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón. Pregúntale, ¿qué tienes para mí esta mañana, Señor? Porque no es casualidad que tú y yo estemos del otro lado. Se llama Diosalidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de amor, sálvanos. Te pedimos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Amén. Y hoy, como cada primero de mes, que la divina misericordia nos acompañe, que tu divina misericordia, Señor, nos acompañe a cada instante y momento para que nunca nos falte casa, comida y sustento, y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. Amén. Amén. Que así sea, y de esta forma también te pedimos, Señor, que nos regales esta serenidad para aceptar todo aquello que no podemos cambiar, esta fortaleza y valentía para cambiar, abordar, afrontar aquello que sí me toca cambiar, y sobre todo sabiduría para discernir la diferencia
y hacer tu voluntad, Señor. Así es que con esto empezamos con el pie derecho. Me encanta porque ya dimos chance de la mejor forma y con la patadita de nuestro Señor a este programa mientras se van conectando más y más, porque es gracias a ti que llegamos a todas esas personas que en este momento pudieran estar pasando ese desierto en el que se siente esa aridez, esa soledad que no es tanto como esa solitud de la que hemos hablado, sino ese aislamiento de en verdad no sé ni a dónde correr o con quién recurrir. ¿Qué crees, Café para Dos? Tu servidora Jessie, Sammy, en verdad estamos aquí para ti. Si tú en este momento o en algún momento o conoces a alguna persona que en verdad le esté pasando difícil, que en verdad esté pasando un momento duro en el que de verdad no haya salida, aquí estamos, no estás solo. Y así como nosotras, hay muchas personas a tu alrededor, hay una parroquia cerca de ti, hay sacerdotes dispuestos a escuchar y dar dirección, porque en verdad que el dolor es inevitable. El dolor es inevitable. Así el mundo te diga, para de sufrir, la vida es una, aprovéchala, ¿para qué te metes en situaciones complicadas de resolver tu vida? No, 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 no. Disfruta. Solo disfruta y dale al cuerpo lo que te pida. Bueno, pues en realidad sabemos que eso, pues es una ilusión. Una ilusión que te lleva a la frustración, porque es algo que difícilmente va a suceder en nuestra vida, porque pues es el dolor inherente a la vida del ser humano, ¿no, Sammy? Así es, mi querida Jessie. Como nutrióloga me hiciste pensar en dale a tu cuerpo alegría, Macarena, ¿no? Atáscate, ahora que hay modo, ¿qué tiene? Pero después esas decisiones pues nos confrontan con un dolor, me siento culpable, no debí de haber comido, debí de haber dicho, no debí de haber hecho, y pues bueno, por eso nuestro Señor ya nos ha dado voluntad, memoria, inteligencia y libertad para ponernos gobierno. Pues vamos de lleno a la primer sección, mi querida Jessie. Así es, vamos a irnos a esta sección en la que conectamos corazones a través de nuestras historias. Hay ocasiones en las que estas lágrimas pueden ser lágrimas de amor, lágrimas de dolor, pero lo que sí es seguro es que todas y cada una están conectadas a este corazón que Dios nos puso, sensible, humano y llamado a amar y ser amado. Así es que vamos a comenzar con esta primera sección, invitándote a que nos digas desde dónde nos escuchas, qué piensas acerca de esto. ¿Será que resulta imposible comprender tu dolor si no lo compartes? ¿O es posible decir, no, esto me lo guardo aquí, no pasa nada? Buena pregunta, porque pues creo que todo es válido. Si tú piensas de una forma o de otra, bueno, pues puedes iluminarnos. Así es que @Valora Radio, @Valora Café para Dos, @Nutricia Mesina, @Jessica Lleros Conduce. Continuamos entonces con esto que se llama Lágrimas de Amor. Para ella va quedando en su mirada la huella de un adiós. Él se marcha, pero su alma se parte en dos. De sus ojos brotan lágrimas de amor. Lágrimas de amor. Historias que conectan. Vamos a conectar historias, Sammy. Vamos a darle voz al corazón porque dicen que pues el cuerpo calla lo que el corazón guarda y bueno, pues, ay Dios, complétame la frase. El cuerpo grita, el cuerpo grita. Lo que las emociones callan, no. Y el corazón guarda. Sí. Ese es el punto. Y bueno, pues equipo, lo logramos. Y bueno, pues justamente eso es lo que queremos como poner sobre la mesa, ¿no? Que hay muchas historias, ¿no? El corazón desocupado, diría Juan Antonio González, y de verdad, qué caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, lo primero que yo te diría es no compares tu historia con la de alguien más, y menos si se trata de redes sociales, porque evidentemente presumimos aquellas alegrías en la vida y pues no vamos a andar gritando por ahí y compartiendo a todo el mundo esos dolores, esas incomodidades, esas crisis que todos sin excepción pasamos en algún momento, ¿no? Así es, mi querida Jessie, y desde esta sección de lágrimas de amor, historias que conectan, yo este fin de semana, bueno, nosotros como familia, les digo,
tuvimos como muchos misiles, como que nos bombardearon en nuestro hogar muchas cosas, pero no todo fue un infierno, también hubo muchos cielos, gracias a nuestro Señor. Y es que el problema no es caer, sino el reto es levantarnos más humanos, humildes y hermanos. Y bueno, desde mi testimonio en estas historias que conectan, le preguntaba, por ejemplo, a mi hija que tuvimos torneo y que ganamos el segundo lugar el domingo, oye, hijita, ¿quieres ir con nosotros a tal evento? Y dice Reni, no, mami, me duele todo el cuerpo, ¿no? Porque jugaron voleibol, las piernas y demás. Y le digo, ay, hija, de ese dolor, que Dios te dé 1000, porque en los dolores hay niveles, ¿sí? Esa es la reflexión, es que el dolor es importante identificar si es físico, si es emocional, en dónde me duele. Otra de las reflexiones que quiero compartir con ustedes es que ya hace muchísimos años, donde mi amor de verano, mi primer amor, me dijo, hasta la vista, baby, y que yo no lo podía superar. No sabes cómo lloré, mi querida Jessie. Y mi abuelita me puso este curita en el alma. Me preguntó, ¿te duele? Y yo, sí, mucho, muchísimo. Me dice, te duele porque estás viva. Te duele porque estás viva. Entonces, el dolor también nos trae un recordatorio. Estás vivo, estás viva. Y mientras hay vida, hay esperanza. ¿Sí? Y bueno, estando también en el Santísimo, mi querida Jessie, estaba yo a moco tendido un X día, ya hace un ratito de eso, y de esas veces que le pides a nuestro Señor, Señor, dime cómo, dime por dónde, y nuestro Señor responde. Me pusieron la mano aquí en el brazo y sentí frío, miedo. Y yo dije, pero no había nadie. Y entonces esas palabras me dijeron al oído, no tienes que ser fuerte todo el tiempo, solo confía en nuestro Señor todo el tiempo. ¿Sí? Entonces Dios se interesa por las personas a través de las personas y el día de hoy no es la excepción. Café para Dos te quiere recordar que estás vivo, que estás viva y que somos un equipo, una familia, uno con Dios. Totalmente. Y para esto también me gustaría pues poner sobre la mesa algo que yo creo que pues Dios dispone en el corazón de quienes pasamos por momentos muy, muy profundamente dolorosos. Y es que justamente podamos conectar con el dolor de la otra persona. Yo te quiero compartir, así como hemos compartido Sammy y yo en algún momento, poco a poco, nuestros testimonios, que cuando yo era pequeñita, pues sufrí un abuso sexual. Y entonces, conforme fui creciendo y hasta que no empecé justamente en medios de comunicación con mi querida Adriana Corona en Simplemente Superate, invitamos a una psicóloga que se especializa en tema de abuso. Y al momento de estar platicando del tema, el corazón empezó a hacer run run, ¿no? Decir, Jessie, hay algo ahí, hay algo ahí. Y entonces fue cuando empecé a mirarlo, porque sabía que existía, pero no volteaba a verlo. Si no lo ves, no existe. Ilusamente luego a veces pensamos eso. Si no lo volteas a ver, no existe. No veo, no veo, no veo, ¿no? Pero en realidad ahí estaba. Y empezó a moverse cuando yo, pues empecé a compartir ese tema con la ayuda de la experta. Y entonces fue a partir de ahí que empezó el proceso de sanarlo. Y bueno, ¿cómo? Empezando por compartirlo, por hablarlo. Te quiero platicar con el corazón en la mano que si tú eres una de las cifras que lamentablemente somos muchos, que hemos pasado por un abuso sexual y que no te has atrevido a platicarlo con nadie porque ya pasó, no pasó nada, ¿no? Yo pude con eso y mira, aquí estoy. Te des la oportunidad de voltear a verlo, voltear a sentirlo, abrazarlo, para comprenderlo y sanarlo. Y todo empieza por voltear a verlo, por mirarlo, sentirlo de la mano de un experto, porque no es cualquier cosa, ¿no? Y entonces, aquí es donde cobra sentido. Dolor compartido, dolor comprendido. Porque después de eso, entonces entenderás que no es que Dios lo quisiera, que no es que Dios te hubiera abandonado en ese momento, o en el que tú pongas y traigas a tu mente ese dolor más grande que jamás
imaginaste que fueras a pasar. Esa muerte, esa pérdida, esa traición, ese abuso, esa violencia, lo que sea que hayas pasado. Dios no es que lo quiera, lo permite. Y lo permitió cuando nos dio ese libre albedrío, esa libertad de elegir el bien o el mal. Y el mal, así como el bien, tiene sus consecuencias, para bien o para mal. Nos guste o no, diría también Adriana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Agarrar nuestros pedacitos para armar ese rompecabezas de amor que podemos decidir compartir también. Porque cuando tú has pasado por algo muy duro y te das cuenta de que pues has podido sanar con la ayuda de Dios, no te puedes quedar con eso. Es imposible conocer a ese Dios de amor y no amarle. Es imposible amarle y no seguirle. Y en esa herida, en ese dolor, vas a encontrar también ese motorcito que te va a llevar a salir a los demás. A decirle al otro, ¿qué crees? Yo pasé por lo mismo que tú. Pero ¿qué pasa? Si no compartimos, si no abrimos el corazón a compartir aquello, pues difícilmente vamos a dar pie a que alguien más sepa que no es el único ni el último que ha pasado por algo así y que se puede salir adelante y se puede seguir amando a Dios. Porque cuando yo estaba en ese proceso de sanación y me dijeron, ¿qué crees? Es que cuando pasó eso, Dios estaba ahí. Yo dije, de verdad, no sabes lo que estás diciendo. Me dolió profundamente y empecé a llorar. Y entonces me dice, sí, es que en verdad así fue. Y yo, ¿cómo te atreves a decir eso? Dios es amor. Dios no quería eso y cómo iba a estar viendo que me hacían ese daño. Es que estaba en ti, pero no estaba en él. Tú tenías 4 añitos, 3 añitos. La otra persona tenía 18, 19. Pero él no estaba mirando a Dios ni actuando como él, o estaba actuando desde el propio dolor de algo que a él le pasó y que no sanó. Y no sabía manejar, no sabía abordar. ¿Y qué crees? Después de ese proceso, fui capaz de voltear a ver a esa persona que era parte de mi familia, decirle necesito platicar contigo, mirarlo a los ojos y decirle quiero perdonarte. Él se quedó atónito y decía, ¿de qué estás hablando? De eso que pasó cuando yo era pequeña y que sé que tú te acuerdas. Se puso muy nervioso y apenado y me dijo perdón de verdad. Y le dije, no te preocupes, quiero perdonarte y no solo eso, sino decirte que siento mucho si tú también pasaste por lo mismo. Empezó a llorar. Un hombre de más de 40 años empezó a llorar cuando le dije eso. Me dijo, jamás a alguien le he compartido que también sufría abuso por parte de mis primos, cuando mi mamá me llevaba con su hermana. Y ahí jugábamos, pero abusaron de mí. Dolor compartido, dolor comprendido. Qué importante es sabernos amados por Dios y capaces de ser sanados por Él a pesar de lo que haya sucedido. Es que no es justo. Es que como Dios sí es amor, no lo evitó, no lo impidió. Dios es un caballero y Dios sí puede escribir derecho en renglones chuecos, es decir, no puede atentar contra el libre albedrío de la otra persona que eligió el mal. Por amor no lo hace y por amor también es capaz de decirte, aquí estoy contigo y es posible sacar frutos de esto que sucedió si me permites sanarlo, porque lo puedo hacer todo nuevo. Entonces, que esto sirva como un mensaje de esperanza, ya lo mencionaba Sammy y estamos en el año jubilar de la esperanza. Se trata de eso, de agarrar nuestros cachitos, unirlos, pegarlos con amor, como Kitsugi, ¿no? Esta técnica japonesa que vuelve cada pieza rota en algo más valioso porque lo une con oro o con algún metal precioso. Y qué mejor metal precioso que el amor de Dios, que puede reconstruir aquellas piezas. Ya estaremos hablando en próximos programas de cómo pues podemos resurgir de las cenizas, ¿no? Aun cuando nos sentimos destrozados, acabados, como el ave fénix, vamos a resurgir de ahí.
Y eso es la resurrección. Un mal final no es el final para quien cree en Cristo, porque sí pasó por muerte y pasión. Jesús vino a decirme, mira todo lo que pasó, y yo siendo Dios no lo detuve, porque yo me entregué por amor. Y entonces te llamo a ti a ofrecer ese dolor, porque dolor ofrecido es oro molido, mis amigos. Eso, mi querida Jessie, pues te abrazo de corazón a corazón y es de valientes abrir nuestro corazón y compartir nuestras historias, porque el mensaje está muy claro. Si Dios pudo sanarnos, me incluyo, también lo puede hacer contigo, que es que yo nunca lo voy a perdonar, es que lo perdone Dios y seguimos viviendo con ese resentimiento. Me quedo con estas dos frases, mi querida Jessie. Soy arcilla y lo más grande me moldea. No somos procesos terminados y no todo lo que brilla es oro, pero cuando oro, todo brilla. Vamos a permitir que nuestro Señor una ese corazón que está fragmentado, ¿sí? Que es parte de nuestra historia, que es muy probable que no, decía la maestra Lupita Muñoz, es parte de tu historia, creer que va a estar así, que nunca pasó, sí pasó, pero ya pasó, gracias a Dios, y aquí estamos. Y en ese proceso de sanar, no es como ese portazo al duelo, ay, ya, de otras me he levantado, que no me levante de esta, ya deja de llorar. No, el dolor no se supera, el dolor se atraviesa, el dolor se habla, por eso cuando vivimos situaciones tan difíciles, es que ya me lo has platicado 20,000 veces. Préstale tu oído a esa amiga que te lo cuenta 20,000 veces, porque en la 20,001 va a decir, me está cayendo un 20 o quizá un centenario. Ya lo decíamos, Jesús siendo Dios no detuvo esa pasión y esa muerte. Sí tuvo miedo humanamente hablando en el sentido de que no quiero tener que pasar por eso, Señor. Pero un mal final no es el final para quien cree en Cristo, porque aceptó la voluntad de Dios, siguió para adelante, se entregó hasta la última gota y resucitó. Ese es el buen final. Y ese es el buen final para todo el que cree en Cristo, en este Dios de amor. Así es que vamos a continuar platicando sobre este tema, escuchándote, dándole voz a lo que tú nos quieras compartir. Si tú hicieras una fotografía de tu vida en retrospectiva, mirando hacia atrás, ¿cuál dirías tú que ha sido el dolor más grande que has pasado? Porque juntos podemos, al compartirlo, comprender cómo la mano de Dios estaba ahí. Quizás mirándote, abrazándote, llorando contigo en ese momento de dolor. Pero ahí estaba, listo para sanarte más adelante. Y no demasiado más adelante, tan pronto como tu corazón lo permitiera. Así es que vamos a continuar con esta siguiente sección que se llama justamente huellas o heridas, porque el dolor puede provocar que tú te vuelvas quien lastime a los demás. Ese dolor que él, quien en ese momento me hizo daño y abusó de mí, al no haber sido compartido, gritaba ahí adentro y movía su actuar hacia ese dolor hacia los demás, ese lastimar a los demás. Me lastimó a mí porque quizás él no supo cómo compartirlo y sanarlo para comprenderlo y evitar volverse un victimario, de víctima a victimario. Eso hace el dolor adentro de las personas. Las cárceles están llenas de personas y almas heridas que no han sabido sanar, acercarse a alguien a pedir ayuda para salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a continuar con este programa porque es importante identificar cómo sanarlo para dejar huellas y evitar heridas. Vamos a continuar, mandamos saluditos regresando porque son muchas las personas que en este momento ya se ponen en contacto. Y son más las que ya nos están ayudando a compartirlo, Sammy, dándole clic a la flechita de aquí abajo y regalándonos estrellas también para seguir iluminando vidas gracias a la campaña que Facebook permite a Valora Radio para recaudar fondos en las estrellitas de aquí abajo.
Muchas gracias por tu generosidad. Y entonces continuamos con los saluditos después de esta sección. O heridas. Dejemos huellas sin pisar a nadie. ¿Qué tendríamos que saber, mi Sammy? Pero antes mandamos saludos. Se me van las cabras al monte. Chacala. Bueno, está nuestra querida María Mezcua, preciosísima, también de Spa para el Alma, los viernes a las 9 de la mañana, también por Valora Radio. Qué gusto que estés. Chulada del programa. Sí, mi querida Maribel, saludos y buenos días. Mari Chaviray, saludos. Saluditos, bellas mujeres. Bendecido día en compañía de nuestro Señor. Mi querida Anabel Esqueda, mi querida Normita dice, te llamo a ti para dar su amor. Te llamó a ti para dar su amor. Esta frase me ha movido mucho. Ahora entiendo subir a la cruz. Gracias, Jessie. Dios nos acompañe en esto. Que así sea, que así sea. Mandamos saludos a todos. Margarita García, que también dice, hola, compártanos. No sé, atrevámonos a mirar ese dolor porque es el primer paso, ¿no? Es el primer paso para después compartirlo, comprenderlo, dejarnos abrazar por Dios y fortalecernos en esa vulnerabilidad. Porque todos hemos pasado por cosas duras, todos somos esos guerreros en batalla y en victoria que menciona Sammy. Estamos llamados a eso, ¿no? Yo les cuento mucho, mi querida Jessie, les digo, imagínate que tu carro, tu camioneta está descompuesto y está en casa, pero tú vas al taller mecánico y entonces cuando le dices al Señor que si te puede arreglar tu carro, ¿qué es lo primero que te va a preguntar? A veces me dicen, no sé, le digo, a ver, piensa un poquito más. No sé, bueno, sí, me va a decir, ¿en dónde está? Necesito verlo. Necesitamos mirar. Por eso el cuerpo grita lo que las emociones callan y el corazón guarda. Se va enfermando porque nos está diciendo, aquí hay algo que necesitas mirar. Y si le di el portazo en otro momento en mi vida, pues más adelante vuelve a brotar. En este de huellas, en esta sección, querida Jessie y familia de Café para Dos, este fin de semana es algo que lo viví y no lo tenía pensado, sin embargo dije, wow, cuánto estás cambiando, Sammy, y es parte de esa conversión, gracias Dios. Fuimos a misa y pues tuvimos muchas situaciones muy lindas y otras no tan agradables este fin de semana. Entonces, cuando mi hija se me acerca, yo empecé a llorar y con un llanto muy nostálgico. Lo sentía y dejé que saliera esas lágrimas. Y le dije a mi hija, hija, las mamás también nos sentimos tristes. Las mamás también lloramos, ¿sí? Porque nuestros hijos nos ven, no son tontos, dicen, algo pasa con mi mamá. Los hijos se conectan con lo que las mamás sentimos. Hubo otro momento donde ya vamos a la farmacia y le digo, hija, el dolor es personal, ¿sí? Y uno decide qué hacer con su dolor. Puedes llorar, puedes cantar, puedes bailar, ¿sí? Puedes pintar, puedes entrenar. Hoy yo decido llorar, ¿sí? Llorar. Y este dolor, fíjense, este dolor es mío, no es tuyo. O sea, ella sabe evidentemente la causa, pero no la usé como bote de basura. Este dolor es mío y tú lo puedes hacer diferente. Y también le decía, puedo sentir a mi niña interior cuando no se siente vista, cuando no se siente amada, quiere prenderle fuego a la aldea. Y de hecho hay un proverbio chino que dice, el niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para poder sentir su calor. Y yo podía ver esa niña que quería prenderle fuego a la situación, aquí estoy, o sea, y lo vivía como una indiferencia. La adulta sabe que mi amor decide que no hablemos en ese momento porque podemos decir cosas hirientes.
los adultos lo podemos entender, pero mi niña interna quería prenderle fuego a esa indiferencia, que era como lo estaba interpretando. Entonces, esa es la huella que yo quise compartir con mi hija este fin de semana. Que el problema no es sentir el dolor, sino consentirlo. Y entonces, desde mi dolor, lastimo al otro, que creo que me va a hacer sentir bien, pero después voy a sentir el dolor porque perdóname por lo que te dije. Creo que esto que mencionas es importantísimo, Sammy, porque definitivamente cuando no reconocemos que ese dolor, 1, existe, 2, es mío, 3, viene de aquí o de acá, entonces empezamos a confundir el dolor con enojo, con coraje, con amargura, con muchas cosas, muchas emociones distintas. Entonces, creo que, perdón, es muy importante romper el analfabetismo emocional, ¿no? Empezar por ponerle nombre a qué estoy sintiendo. Empezar por remar mar adentro e identificar qué está pasando en mí, qué estoy sintiendo, qué hay detrás de esa emoción o ese sentimiento, por qué me siento como me siento, para entonces poder responsabilizarme de él y evitar confundir la tristeza con el enojo, por ejemplo. Porque en ocasiones decimos, es que estoy súper enojada, pero en realidad estás triste, porque te sentiste traicionado por tu esposo, abandonado por tus hijos. Ponle lo que le quieras poner en estos puntos suspensivos. Pero, si confundimos la tristeza con el enojo, lo que vamos a hacer es irnos en contra de aquella persona que está relacionada con aquello que me lastimó, con aquel dolor que estoy sintiendo. Y entonces estoy empezando a cobrar facturas a la mala y generando dolor en la otra persona. Lo que no me gusta que esté pasando en mí lo estoy provocando en el otro. Y eso es algo que no se vale. Es que si me la hizo, me la paga. Que te la pague, pero al estilo de Jesús. ¿Qué te dice Jesús? Perdonar 70 veces 7. ¿Qué te dice Jesús? Si te bofetearon una mejilla, pon la otra. Y hay que entender muy bien esto para saber cómo evitar más heridas, porque en muchas ocasiones dejamos de poner límites en base a este pasaje bíblico, y eso no está bien entendido. Poner la otra mejilla no significa dejarte y permitir, siendo cómplice, que el otro siga haciendo mal. Si hay algo que a la luz de la verdad está haciendo mal o podría ser mejor. ¿Qué significa poner la otra mejilla? Romper el círculo y el ciclo de la violencia, del mal, en abundancia de bien. Cuando tú te sientes atacado y atacas, el otro se siente atacado y vuelve a atacar. Y entonces esto se vuelve un cuento de nunca acabar. Pero cuando el otro ataca y tú pones límites o simplemente dejas de atacar, haces esa pausa segura que mencionaba Sammy, que es en este momento estoy muy enojado, no quiero hablar o que esto se salga de control. El otro se queda, pero contéstame. No, yo te dije, tú me dijiste, contéstame. Y entonces es donde rompemos el círculo. En este momento no voy a hablar. En este momento necesitamos parar. Vamos a hablar de esto, pero cuando no estemos enojados o con la emoción desbordada, ¿no? Entonces, eso significa poner la otra mejilla. Significa poner límite en abundancia de bien. Es decir, tú estás enojado, me lastimaste, parto de adueñarme de eso. Tú decías a mí, es que es mi dolor, no es tuyo. Me siento triste yo, ¿no? Y entonces, parto de ahí, de decir, yo me siento muy triste o enojado por lo que acabas de decir o hacer. Prefiero esperar, pero vamos a hablar de esto. Y entonces, no, pero es que tú, y entonces ahí quiere insistir. Ponemos límites sanos. En este momento no. Y si es necesario retirarte de ese lugar, hacerlo.
de la manera correcta, pero hacerlo, no mandándolo a volar o diciendo, es que así no se puede hablar contigo y me voy a ir. No, en este momento, por el bien de todos, hay que detenerlo. Y entonces, haces lo que tengas que hacer, sin necesidad de aumentar ese círculo de violencia, con la indiferencia, con el ignorar al otro, no, simplemente poniendo ese límite, ¿no? Ujú. Esa es una clave importantísima entre dejar huella o dejar herida, porque tu testimonio arrastra. Puedes decir 10,000 cosas, pero los hechos hablan más que las palabras. Así es que se trata de esto, de ser conscientes, de empezar por identificar lo propio. El cambio comienza dentro de ti. Nada cambia, pero si tú cambias, todo cambia, ¿no, Sammy? Amén. Ujú. Así es que bueno, pues vamos a continuar con esta siguiente sección porque creo que es necesario aprender cómo ser estos papás con estilo, cómo hacer equipo para hacer familia, aún si estamos separados, estamos en crisis, somos viudos, etcétera, etcétera, o mamás o papás solteros o familias ensambladas, ¿no? Siempre hay que luchar por ser estos papás con estilo, estos papás que siempre tratan de dar lo mejor de sí. Vamos entonces a mandar saluditos porque ya tenemos aquí un comentario, dice Margarita García, Sammy. Varios. Ujú. Así es. A veces pienso que si no hubiera sido por el dolor, mi llamado del Señor probablemente me hubiera pasado de largo y no le hubiera hecho caso. Es darle un resignificado a tu dolor, ¿verdad, Margarita? Así es. Y a veces, digo, la verdad es que es como ablandarnos el corazón porque lo podemos traer un poquito duro, ¿no? Y, ay, pues es en esos momentos donde volteamos a ver al Señor, pero Él está siempre ahí, ¿no? Pero sí, en ocasiones nuestro corazón, en medio del dolor, es cuando dice, ¿a quién acudo? Y ahí está el Señor esperando a que voltees a verlo, ¿no? Entonces, gracias por compartir, Margarita. Sí nos pasa a muchas personas eso. Y bueno, pues qué mejor que después de eso o antes de eso podamos voltearlo a ver, hacerlo parte de nuestro diario vivir. Vamos entonces a continuar con esta siguiente sección llamada Papás con Estilo para invitarte a que pues nos sigas a través de redes sociales y que nos permitas ser parte de estos programas, que seas parte de estos programas. Vamos entonces a continuar. Con estilo. En el acompañamiento hay niveles. Vamos a recordar un poquito, Jessie, familia de Café para Dos. ¿Qué significa con estilo? Papás con estilo significa con conciencia, que siempre hemos tenido, es el GPS que está dentro de nosotros, es la voz de Dios al interior del hombre. Y es que eres un inconsciente, no tenías conciencia, siempre hemos tenido, solo que se va madurando. Y respondemos de acuerdo al nivel de conciencia en el que estemos. Entonces, con estilo significa con conciencia, paciencia, prudencia, congruencia, inteligencia y alegría. Haciendo énfasis en que espiritualidad también es congruencia. Por eso no podemos reducir espiritualidad a actos piadosos. ¿Sí? ¿Qué tan congruente soy entre lo que pienso, siento y hago unido a la voluntad de nuestro Señor? Y bueno, en este tema de cómo hacer equipo para hacer familiar, dijiste algo muy interesante, el ejemplo arrastra. Y ese es el tercer nivel de conciencia. Testimonio, ¿estoy siendo lo que estoy llamada a hacer? Dice mi hija, mami, necesito cosas de la papelería ayer. Eso hacemos las amas de casa, ¿no? Vamos por las cosas a la papelería. Ya no por las cartulinas, pero por otro tipo de material. Y todo el camino en silencio. Y de regreso en silencio. Sabes que algo pasa. Te das cuenta. No intentes llenar esos huecos con habladuría. Los silencios también hablan y los silencios son necesarios. Y en el silencio también se puede compartir. Cuando llegamos a casa, una parte mía dice, bueno, pues hay que seguir haciendo cosas y voy a lavar los trastes y me voy a preparar para dar mi clase de amas de casa exitosas. Pero otra parte de mí también dijo, no, para.
Dice mi hija, mami, ¿a dónde vas? Le digo, voy al Santísimo. Y esta es la invitación. Entre el estímulo y la respuesta está tu poder de elegir. Elige refugiarte en nuestro Señor. Antes de decir voy a hacerle la cita al psicólogo, al tanatólogo, al familiólogo, al que tú quieras, voy a hablarle a mi hermana, a mi comadre para comernos en salsa verde al marido, a los hijos, a la situación. Refúgiate en nuestro Señor. Y ayer que estaba yo en el Santísimo y que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, había un chico allá al frente que no me abrazó como en aquel momento alguien me puso la mano en el hombro, pero tenía su rosario en la mano y cuando yo lo miré hizo así. Y yo, es nuestro Señor, ¿sabes? Refúgiate en nuestro Señor y eso es lo que van aprendiendo nuestros hijos. ¿Qué hacía mi mamá? ¿En qué o en quién se refugiaba cuando tenía un dolor, un problema, una situación? Claro, ¿cómo se resuelve? ¿Sí? O sea, ¿cuál es tu refugio? Porque hay muchos refugios, hay muchísimos refugios. En medio del dolor, el mundo se ha encargado de también ofrecer refugios como son las adicciones, el alcohol, incluso el sexo, por ejemplo. Tantas y tantas cosas que ante el dolor del ser humano, el mundo te ofrece como para dejar de mirarlo, concentrarte en el placer, concentrarte en ser feliz, y lo pongo entre comillas, porque pues realmente se puede confundir esa felicidad con ese placer momentáneo que te ofrece la oportunidad de dejar de ver aquello no resuelto, ¿no? Aquello que está sucediendo a tu interior. Y yo diría que para ser papás con estilo, pues es necesario comprender el sentido cristiano del sufrimiento. De verdad que hay muchísimo que aprender de esto. San Juan Pablo II, en paz descanse, bueno, pues hablaba de esto, nos dejó un gran legado al respecto. Y bueno, pues para ser buenos papás con estilo, lo que necesitamos es comprender a nivel personal, dejar de pelearnos con esa incomodidad que el dolor trae consigo. Es que en verdad yo quiero a toda costa evitar el dolor, evitar ser infeliz. ¿Qué crees? Cuando tienes dolor, estás pasando por un desierto o cuando estás sufriendo por alguna situación, no es significado, no es lo mismo que ser infeliz. Si estás pasando por eso, puedes ser aún así feliz y saberte feliz, porque existe algo que se llama perfecta alegría. Y quiero que eso también quede anotado en la libreta mágica del corazón, ¿no? La perfecta alegría no es aquella de las personas que son felices todo el tiempo en cuanto a que están alegres y no les pasa nada negativo, no les duele nada, no sufren por ningún motivo, tienen el dinero suficiente, son felices y su matrimonio es perfecto. No, eso no es la perfecta alegría. Y no es esa situación en la que decimos, pero qué injusta es la vida, nací en la cuna equivocada, porque yo no tuve esto, yo mira a mis papás, mira a mi familia, mira cómo me trataron, mira las heridas que tengo, mira el dinero que me falta, mira qué injusto que hay personas ricas allá disfrutando de la vida, y mírame a mí que me parto el lomo. Tantas cosas que de verdad va cargando luego el corazón y que es esa vocecita interior que sí afecta nuestra alegría, nuestra perfecta alegría. Sin embargo, la perfecta alegría es aquella que existe en el corazón, que se sabe amado y que sabe que el buen final va a llegar. Y que aún en medio de la tormenta el sol está brillando detrás. Que aún en medio del dolor Dios me está abrazando. Que aún cuando me siento solo, como esta pequeña anécdota, ¿no? De cómo es que Dios te acompaña y va dejando huella a la orilla de la playa. Y miras las huellas y dices, sí, aquí está conmigo. Pero en medio de la tormenta o el dolor volteas a ver y dices, ¿a dónde se fue? Pero en realidad es cuando te está cargando. Y es donde estas frases coloquiales de sabiduría milenaria cobran sentido. Dios no te da más de lo que puedas soportar, ¿no? Nadie se ha muerto de dolor. Sí, el dolor a veces hace sentir que estamos muertos en vida. Sin embargo, la esperanza es esa gran virtud, pequeña gran virtud, que nos hace esperar a que esto pase. Sí pasó, pero ya pasó porque confío en Dios.
confío en que esto no es el final, confío en que si mi hijo murió y en verdad eso no tiene nombre, porque pues hay viudos, ¿no? Hay huérfanos, pero no hay nombre para quien pierda a su hijo, por ejemplo. Pero yo sé que Dios tomará en cuenta que es mi dolor para purificarme, para ofrecerlo en oración por tal o cual intención. Este es el sentido cristiano del sufrimiento. Que este sufrimiento o este dolor, Dios en su infinita misericordia ante Adán y esta Eva, Adán que desobedece, pues le da, escribe derecho en ese renglón chueco y le da un sentido positivo, ¿no? Otorgándole al mal y al sufrimiento este carácter purificador que va a culminar con esa pasión, ese dolor de Jesús que nos redime. ¿Qué significa esto? Que Dios paga por aquello que nosotros hacemos equivocadamente, que se llama pecado. Y entonces hace que todo pueda ser salvo, tú y yo, a pesar de nuestros errores y nuestros pecados, ¿no? Entonces, este dolor tiene un sentido en cuanto a que puedes ofrecerlo. A ver, Señor, dejo de pelearme con esto. Si lo estás permitiendo, bueno, pues es para algo. No porque a mí, sino para algo, para que yo a través de esto crezca, madure espiritualmente, me encuentre contigo, decía Margarita. A través de esto, porque todo tiene esta doble cara, ¿no? Hay esta belleza inesperada. No todo es negro, no todo es blanco, sino que aquí es donde yo logro aprender lo que es la compasión, que lo que es ver que pues el otro se está equivocando y está haciendo daño porque no conoce a Dios, pero yo sí, y entonces amo al Señor en esta perfecta alegría, aún en medio de la tormenta. Diría la maestra Lupita Muñoz, Jessie, empatía significa me pongo en tus zapatos, pero no me los abrocho, ¿vale? Y algo muy importante que mencionaste es la compasión, que la compasión une la empatía y la ayuda. Me pongo en tus zapatos, ¿qué puedo hacer por ti? Y no es resolverle el problema al otro. Esa es la falsa empatía, también puede ser, ¿no? Que, ay, ahorita te resuelvo y te pago tal o cual cosa para que ya pare de sufrir. No, es, hago por ti algo que necesitas y te haría muy bien, siempre considero que es orar por el otro, orar por nuestro prójimo, para que Dios nos conceda a todos, porque no hay corazón desocupado, la paz que necesitamos en la mente y en el corazón para tomar decisiones ungidas, que significa que participan de la fortaleza y la sabiduría de nuestro Señor. Eso es ser papás con estilo. Nuestras decisiones hablan de esa sabiduría. Si yo pego, maltrato, humillo, es que mi papá tiene mucho carácter, se llama debilidad de carácter. No es carácter fuerte. No es carácter fuerte, eso es una debilidad de carácter, y cuando pegamos, maltratamos, humillamos, es que no estamos teniendo recursos. Y en la medida que vamos levantando la mano, pidiendo ayuda, escuchando todos los programas que hay aquí en Valora Radio, ¿no? Es la oportunidad de darle un resignificado, de aprender nuevos conceptos, pero no quedárnoslo, sino ponerlo al servicio, sobre todo en nuestro hogar, si no vamos a hacer candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Totalmente. Y ante esto que bueno, pues sabemos y abrazamos a nuestro público que nos sigue, porque pues nos dirigimos a estos papás que quizás se han separado, quizás están en crisis y demás. Bueno, pues ser papás con estilo significa custodiar a nuestros hijos de nuestros propios dolores. Es decir, hacer lo que está en nuestra cancha para que el dolor de nuestros hijos, aún en medio de tormentas que tienen relación directa con decisiones mías, como por ejemplo la separación, si esa era la mejor forma para nuestra familia de salir adelante, bueno, pues no provocarles más dolor, pero sí acompañarlos en su dolor, ¿no? Dolor compartido, dolor comprendido. Hablemos de eso, que muchas veces creemos que si no lo hablamos no existe y de esa forma evitamos que les duela más. No. El dolor necesita ser sentido,
para sanar, para tranquilizar, para salir, para ser soltado. No hay forma, si se atora, de verdad se puede volver patológico. Entonces les abrazamos mucho. Si es que esto es una historia en tu vida, es algo que en este momento estás viviendo, bueno, pues ánimo, no es el final, es el nuevo comienzo de algo que toca hacer con mucho estilo, con mucha inteligencia, custodiar a nuestros hijos de dolores que no les corresponden, pero acompañarles en medio de su propio dolor. Y si no viste los programas anteriores, búscalos, @valora café para dos, cómo es este duelo para papá, para mamá y para los hijos ante la separación. Vamos a continuar porque estamos a punto de despedirnos con la chamba de papás. Les vamos a dejar tarea para que profundicen en este tema de dolor compartido, dolor comprendido. Una película, un libro que les vamos a compartir. Y bueno, si ustedes tienen recomendaciones, también escríbanlas para poder compartirlos con los demás. @valora café para dos, @valora radio. No te pierdas lo que viene porque en verdad vamos a cerrar con broche de oro. La chamba de papás. Ser papás va más allá de tener hijos. Y bueno, pues yo tengo 2 recomendaciones. Sammy, ¿quieres comenzar tú o comienzo yo? Sí, amiguita, comienza tú. Va, perfecto. Tengo la primera recomendación que es una película. De aquí surgió el tema. Yo les quiero compartir que la frase, a veces el dolor tiene que ser compartido para ser comprendido, salió de esta película. Una película bellísima que además es súper pedagógica, no solo para los hijos, sino también para los papás, en torno al gran milagro. El gran milagro se llama la película, pero al gran milagro que es la misa. Nuestra sagrada Eucaristía. De verdad que eso es necesario que lo compartamos. A veces no sabemos lo que está sucediendo en nuestra misa diaria y esta película nos dice lo que nuestros ojos no pueden ver, pero que sucede en cada una de las misas que se celebran en nuestro planeta, ¿no? Entonces, El Gran Milagro, una película bellísima, de verdad, muy bonita, no está muy larga, hay que verla en familia, hay que ponérsela varias veces a nuestros hijos. A mi niña después ya me decía, vuelve a ponerme la película, mamá, tiene 4 añitos y le encantó, ¿no? Entonces, El Gran Milagro es la primera recomendación. Segunda recomendación, este es una opción de libro, pero en realidad es una encíclica y es todo un contenido heredado por el Papa Juan Pablo II. El sentido cristiano del sufrimiento humano. San Juan Pablo II, Salvifici Doloris es, bueno, pues esto que él hace, no es una encíclica, perdón, una carta apostólica, y que, bueno, pues lo podemos encontrar en un libro, y que definitivamente nos va a sumar muchísimo a entender el por qué y el para qué, sobre todo, del sufrimiento, del dolor, y qué sentido le podemos dar cristianamente hablando, porque es algo que de verdad necesitamos compartir, vivir y, bueno, por supuesto, poner en práctica, ¿no? Así es, mi querida Jessie. Bueno, yo desde mi experiencia vivencial, el día de ayer tuve una diferencia importante con mi hijo mayor y entonces mi parte humana quería reaccionar y mi parte sabia quería responder y ganó la responsabilidad. Y ahí es donde está la evidencia de esa conversión, que es poner la mirada en nuestro Señor. Y venía a mi mente esta frase, busca primero entender, busca primero comprender y no ser comprendido, ¿no? Ahí es donde, ¿pero por qué lo hiciste? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y el hijo todo estresado, ¿no? Busca primero entender cuál es la intención positiva, porque hasta las personas que se quitan la vida tienen una intención positiva, dejar de sufrir. Uh-huh. Entonces, está el libro de los 7 hábitos de las familias altamente efectivas, uh-huh, de Steve Covey, que nos habla justamente de ese hábito. Busca comprender y no ser comprendido. Busca entender y no ser entendido. Uh-huh. Y otra acción concreta es que hoy en la mañana, cuando mi hija se va a la escuela, le doy la bendición y le pongo un curita en su corazón. Te ofrezco una disculpa, haciendo contacto visual, por el infierno que hizo mamá ayer en este hogar. Las mamás también hacemos eso. Ojalá que Dios te conceda la gracia de poder mirar los cielos
que también mamá hace en este hogar. Y abrazo de corazón a corazón y listo. O sea, es ponerse ese curita, no decir, no pasó nada, no, sí pasó. ¿Y qué vamos a hacer con ello para acompañar a nuestros hijos, sobre todo en su adolescencia, y que hagan de su dolor, pues, una gran experiencia también, ¿no? Gracias por compartir, Sammy. Te abrazo también a ti. Y me gustaría cerrar con la papachoterapia. Quisiera recomendarles el reto de la semana, que sea una plática, una charla, alguna forma que tú te puedas ingeniar de conocer qué duele en el corazón en este momento de tus hijos. ¿Hay algo que esté doliendo? Probablemente sí, seguramente sí. Probablemente no va a salir a la primera, pero escucha no solamente con los oídos, con todos tus sentidos, e identifica si hay algo que esté doliendo, para que después tu propio dolor o tu propio día a día lo puedas ofrecer en oración al Señor por eso que está doliendo en el corazón de tus hijos, y le pidas sabiduría para saber acompañarlos en medio de eso. Vamos a abrir el próximo programa con esto. ¿Cómo te fue con esto? La papachoterapia, el reto de la semana. Nos ha hecho falta eso, pero vamos a ponernos las pilas para que al inicio de nuestro próximo programa, podamos compartir esto. ¿Cómo te fue con la papachoterapia? Hora de despedirnos, a mí, ya son las 10:01. Muchas gracias. Hasta la próxima, sean felices. Martes 9 de la mañana, la próxima semana los esperamos. Gracias por permitirnos hablarnos al corazón.